Hola, hola niños, les damos la bienvenida a la segunda parte de nuestra clase bíblica del día de hoy. Recuerden que estamos viendo cuando Pablo fue arrestado en el templo en Jerusalén, cómo el pueblo quería matarle y cómo él para defenderse comenzó a relatar su conversión. Recuerden que nosotros ya habíamos visto también en un tema anterior la conversión de Saulo, pero acá en Hechos nos la vuelve a recordar y es muy importante tenerla en mente porque vemos cómo Dios nos llama. ¿Listo? Cómo nos llama por nuestro nombre en el momento en que nosotros menos lo esperamos, nos llama al arrepentimiento. Entonces vamos a continuar con nuestra lectura que estábamos realizando en Hechos 22 y íbamos en el versículo 9 de cuando él vio una luz y ellos estaban asustados. ¿Listo? Los hombres que iban con Saulo de Tarso. Seguimos entonces en el versículo 10. Dice, y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces vemos las instrucciones que Dios le mandó cuando llamó a Pablo. Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces lo llevaron de la mano porque él no podía ver por la luz tan fuerte que le había llegado a sus ojos. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, o sea, todo un creyente, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era verdaderamente un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Él estaba ciego, mas esto fue lo que le dijo Ananías. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Entonces ese fue el legado o eso fue lo que Dios le mandó a Pablo, que fuera a predicar la palabra de Dios, que fuera a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Dice en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Listo. Seguimos entonces en nuestro versículo 17. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ellos no querían escuchar el testimonio de Pablo. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, o sea que a él le habían apresado, y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, ¿a qué se dedicaba antes Saulo de Tarso? A tomar a los cristianos, los llevaban, a que los apresaban y los azotaban. ¿Sí? Dice en el versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, recuerde que Esteban murió apedreado, dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Perdón. Entonces, vemos que cuando apedrearon a Esteban, aquí mismo dice Pablo que él consintió su muerte. Recuerden que Esteban era un verdadero creyente, era un gran cristiano, un predicador de la palabra. Dice, y guardaba las ropas de los que le mataban. A esto se dedicaba Pablo antes. Dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice en el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que
que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así por él. Dice en el versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Recuerden que a Pablo ya lo habían apresado antes y él había dicho que era romano y había logrado quedar libre. Dice, cuando el centurión oyó esto, dice, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿tú eres ciudadano romano? Él dijo, o sea, respondió Pablo y le dijo, sí. Entonces respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces vemos que fue algo errado que ellos hicieron porque no sabían que Pablo era un ciudadano romano de nacimiento. Entonces vemos que aquí el tribuno tuvo miedo de haberlo atado, y aparte de eso que el pueblo le había azotado. Pero ellos sí se preguntaban grandemente por qué era que el pueblo estaba tan alborotado y quería matarle. ¿Listo? Entonces hasta aquí es nuestra clase del día de hoy de cómo arrestaron a Pablo, más Dios iba acomodando todas las cosas para que él pudiera salir libre y pudiera seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, debido a esto, entonces les tengo mi reflexión para el día de hoy. Mi reflexión para ustedes es, luchamos por predicar el Evangelio así como Pablo lo hizo. Vemos que Pablo fue un gran predicador. Entonces nosotros verdaderamente tratamos de seguir ese ejemplo que Dios nos dio de este hombre por medio de las Escrituras. Así es, niños, esa es mi pregunta. ¿Nosotros verdaderamente luchamos o somos muy perezosos para predicar a otras personas la palabra del Señor? ¿Somos y seguimos el ejemplo de Pablo, de este gran predicador? Quiero que guarden por favor esta pregunta en sus corazones y reflexionen esta semana sobre ello. Asimismo tenemos entonces nuestro versículo de memoria de esta semana, que está basado en Mateo 5, 10 y 11, que dice, bienaventurados los que padecen persecución, así como Pablo. Vemos que acá no era la primera vez que lo habían apresado, ya como lo hemos visto en estos días, ya era la segunda vez que él había sufrido persecución a causa del Evangelio. Dice, por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, la salvación, el mensaje de salvación que Pablo estaba dando a los diferentes pueblos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son verdaderos hijos de Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa los traten mal, ¿sí? Porque vemos que ahí lo trataron mal, lo golpearon, lo apresaron, ¿sí? Dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque esto era falso. Ellos lo hacían porque tenían sus ojos cegados y no conocían el sano evangelio, no conocían el mensaje de salvación. Por eso este pueblo quería matarle y tenía muy arraigada su intención de matarle, de azotarle y hacerle lo peor. Pero era porque ellos estaban cegados, mas esta es una promesa muy linda y algo muy lindo que Dios nos deja en las Escrituras, que es bienaventurados. Entonces quiero que por favor también tengan presente el versículo de memoria que se les va a preguntar entonces en la clase de este domingo. Entonces, les damos muchas gracias por ver una clase más para ustedes, para que podamos poder aprender más de la palabra de Dios. Entonces, les damos muchas gracias y espero podernos ver la otra semana en una nueva historia bíblica para aprender más. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, niños.